Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que nosotros podríamos entender, la fórmula perfecta para alcanzar y salvar lo que allá afuera está perdido. En este día la lección nos refiere al libro de San Lucas en el capítulo 17, el verso 11 al 19. Dice así: y yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Oiga bien, estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, esta gente o estos leprosos sabían y conocían de Jesús, lo reconocieron como Señor, lo reconocieron como Maestro, lo reconocieron como el misericordioso. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, Jesús vio que estaban leprosos y les dijo: miren, ustedes están leprosos, vayan al sacerdote como está mandado en Levítico. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Recuerde que judíos samaritanos no se trataban, eran técnicamente enemigos. Estos hombres reconocían a Jesús, pero solo uno de los 10 leprosos que fueron sanados, fueron limpiados, solo uno reconoció. Y este era un samaritano. Solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había hecho. Los otros 9, que se supone eran judíos, no regresaron para glorificar a Dios, para dar gracias a Dios. Oiga bien, los depositarios de la bendición, los que tenían la bendición, no regresaron para dar gracias a Dios. El que Lucas menciona específicamente que este era samaritano y que Jesús lo llamó este extranjero, dice aquí, hace más probable que los otros 9 judíos. O sea, era más probable que eran judíos. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, pero su enfermedad trascendía estas barreras. O sea, el hecho de que todos estaban leprosos los hacía iguales, los hacía comunes. La tragedia era común, el compañerismo del sufrimiento, como lo llamó Albert Schweitzer, había roto una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había llevado a Jesús. Algunas veces tú y yo podemos hacer discriminación. Algunas veces podemos hacer segregación contra los católicos, contra los evangélicos, contra cualquier otro tipo de religión. Y esto nos hace como rechazar a estas personas. La Biblia dice en Santiago que aquel que discrimine, que aquel que rechace y haga distinción de personas, se hace culpable de la ley. Oiga eso, está tremendo. Entonces, para poder salvar y cumplir nuestra misión de buscar y salvar lo que se ha perdido, hemos de dejar de discriminar, de rechazar, de segregar a aquellos que están en necesidad. Realmente, la meta inmediata de Jesús no era salvar a los extranjeros, sino a la casa de Israel. Pero después de esto, después de su resurrección, se muestra claramente que la misión de Cristo era buscar salvar al mundo, a todos, extranjeros y no extranjeros. En su ministerio, dice, dio evidencia de que el evangelio debía ir a todo el mundo. Aunque esto llegó a ser claro solo después de su resurrección, antes de su muerte, Jesús hizo cosas que habían de abrir la mente de los discípulos a la idea de que la misión mundial llegaría a ser una tarea principal. O sea, buscar salvar sin discriminar a nadie, sin segregar a nadie, sin rechazar a nadie, porque todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. De tal manera que la meta de salvar y buscar lo que se había perdido era la meta de Jesucristo al limpiar a aquellos 10 leprosos. Los 9 no volvieron, pero fueron sanados. Uno volvió, era extranjero, era samaritano, y a pesar de eso demostró más agradecimiento que aquellos 9 que aparentemente no tenían necesidad de arrepentimiento por lo que podemos ver. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesucristo,
no discriminó a nadie y sanó tanto a judíos como a samaritanos, porque Él venía a buscar y salvar lo que se había perdido. Uno solamente volvió agradecido y con fe. Volver y agradecer es como quien dice, de gracia recibiste, dad de gracia, porque es dando como recibimos. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es los griegos y Jesús.